Buenas noches, amadas hermanas del Eterno. Qué bendición poder conectarnos un martes más en nuestro programa de A una Voz, respondiendo al llamado como todos los martes, 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y luego de una breve pausa que tuvimos el martes pasado, que no tuvimos reunión debido a las festividades de las fiestas de otoño. Estábamos en las celebraciones de lo que es la fiesta de Sukkot o tabernáculo y por eso no tuvimos reunión. Hoy volvemos y nos conectamos nuevamente para continuar la enseñanza de la historia del pueblo de Israel. Así que en esta noche es una gran bendición poder verlas aquí, a mis hermanas, bellas y preciosas, las reinas del Eterno. Aleluya. Qué bendición ver a todas nuestras hermanitas aquí conectadas con nosotros y las que se van a ir conectando más adelante. Vamos a recordarle a las hermanas que si tienen peticiones de oración, que por favor nos hagan llegar la misma a través de alguna de las administradoras en nuestra página de Telegram, puede enviarlas también en nuestra página de Facebook a una voz o directamente a alguna de las intercesoras o de las administradoras de este ministerio de damas para entonces así poder estar orando por sus peticiones. Vamos a comenzar con una oración para entonces así poder entregarles la participación a las hermanas que tienen a cargo la enseñanza en esta noche. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hora, Padre amado, dándote gracias, Padre, por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias, mi Rey, Padre Santo, por todo lo que tú hiciste, por todo lo que estás haciendo y por lo que aún harás en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque podemos nuevamente venir delante de tu presencia, aquí todas, juntas, unánimes y juntas, Señor, a conectarnos en esta reunión, Padre, porque sabemos que tú vas a hablar a nuestras vidas, como lo haces día tras día, Padre. Te pedimos en esta noche, mi Rey, que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre amado, que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Padre, y que produzca ese fruto que tú quieres que produzca en cada una de nosotras. Bendice a nuestras hermanas, Señor, que tienen a cargo la enseñanza de esta noche, que se han esforzado, Padre, se han esforzado, Padre, por escudriñar tu palabra, mi Rey, y por traernos esta preciosa enseñanza en esta noche. Te pido, mi Rey, Dios mío, que tú bendigas a cada dama, Señor, que se va a conectar más adelante o que va a ver este video grabado, Señor, y que seas tú obrando en la vida de cada una de ellas y contestando las peticiones de su corazón conforme a tu santa y divina voluntad, Padre. Te damos gracias, mi Rey, en el nombre poderoso de Yeshua, de nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, amadas hermanas, yo terminando mi oración, se acaba de ir la luz aquí en mi residencia, pero como estoy preparada, miren, aquí está la lamparita. Aquí está la lamparita, hoy me la traje, así que gloria al Eterno. Pero en esta noche le pasamos la parte a nuestras hermanas que tienen a cargo la enseñanza, que ellas, yo tengo que reconocer de verdad que estas hermanas mías se han esforzado tanto y tanto y tanto, porque les toca hablar de los reyes y los reyes son muchos. Así que ustedes se pueden imaginar el trabajo que ellas pasaron, pero han hecho una labor excepcional, de verdad. Así que yo voy a dejar por aquí a nuestra hermanita Dali, a nuestra hermanita Cristina, que tienen a cargo la enseñanza de esta noche. Así que por aquí dejo a Dali, ¿verdad? Dali, tú eres la que comienza en esta noche, ¿ok? Para que entonces, sí, para que entonces puedan traernos todo lo que ustedes aprendieron, porque miren que hay mucho de que aprender de esta historia de los reyes. Así que los micrófonos son de ustedes. Gracias, Magdaris. De verdad, las que no se han conectado al mediodía se tienen que conectar. Se tienen que conectar los martes porque es una
palabra poderosa, una oración, una intercesión que guiada por el Todopoderoso. Anyway, en esta noche, Cristina y yo nos hemos tratado de preparar, nos hemos encomendado a Yahweh, primeramente, y hemos buscado de su sabiduría y su entendimiento de este tema que nos ha tocado. Y es del juicio al trono y los reyes y sus consecuencias. So, le vamos a traer sobre 1050 años de historia en el poquito tiempo. Con lápiz en mano y papel, escuchemos a Cristina con el primer rey. Gracias, Dali. Que Yahweh les bendiga a todas. La semana pasada, anterior, perdón, nuestra hermana Claudia se esmeró en el estudio de los jueces. Y los jueces, el último juez fue Samuel. Era un gobierno teocrático y Samuel ya estaba envejecido y el pueblo llegó a donde él y le mencionaba que sus hijos no estaban siguiendo como Samuel lo llevaba, como seguía a Yahweh. Y le pidieron que querían tener un rey como los demás pueblos, demás naciones alrededor. Samuel se enojó, se entristeció, pero Yahweh le dijo, no te enojes porque no es contigo, es conmigo. Pero explícale cuáles son las consecuencias de tener un rey. Samuel se lo explicó, pero ellos como quiera deseaban tener un rey. Yahweh le dijo a Samuel, Samuel, a tu casa va a llegar un joven, el cual vas a ungir como rey de Israel. De la tribu de Benjamín había un hombre que se llamaba Cis y tenía un hijo que precisamente era Saúl y tenía un sirviente y los envió a buscar unas asnas que se le habían perdido. Ellos se fueron buscando las asnas, luego al no encontrarlas, Saúl le dice, vamos a regresar porque ya mi papá no debe de estar preocupado por las asnas, sino por mí. Pero el sirviente le dice, no, vamos a seguir, que más adelante hay un vidente, porque antes le decían vidente al profeta. Cuando llegan allá, pues ya como Samuel ya estaba dirigido por el padre, hasta le había guardado un pedazo de carne, hicieron un banquete, al otro día le dice a Saúl, envía a tu siervo más adelante, porque el propósito de él era estar en privado para poderlo ungir. Y así lo hizo, lo ungió y le dio, y le especificó lo que le iba a pasar, que iba a ser el rey. Él se sorprendió y dijo, ¿cómo va a ser a mí, que soy de la tribu más pequeña de Benjamín? Y así le explicó varias cosas, incluyendo dónde iba a encontrar las asnas. Más adelante, cuando encuentra sus asnas más adelante, luego Samuel convoca a todo Israel y le dice que convoca a Israel y llama a diferentes personas de diferentes tribus. Cuando llega a la de Benjamín, llaman a Saúl para nombrarlo. Cuando sucede eso, pues Saúl no estaba por allí. Él estaba escondido detrás de un equipaje y me llama la atención, ¿verdad? Porque estaba escondido. Él estaba, pues, asumo yo, pues con miedo. Se nota ahí que no tenía ya no demostraba ser un líder. Podía estar pasando por varias cosas, pero como quiera, él lo presentaron y cuando lo presentaron, pues muchos del pueblo no estaban de acuerdo con él como líder, como rey. Pero surge que hay una situación con el rey, con el rey amonita, con los residentes de Jabes de Galá, que ellos querían hacer una alianza con ese rey, pero a unirse con él. Pero el rey le dice, bueno,
para eso tiene que haber una alianza y la condición es que yo le voy a sacar el ojo derecho a todos los residentes. Los residentes dijeron, bueno, danos una semana para ver qué es lo que va a pasar cuando sucede eso. Este, como sabemos que Saúl fue primero ungido, luego llamado y después coronado. Pues él estaba todavía con su ganado y dice que cuando todo esto se encuentra en Primera de Samuel capítulo 8, porque está bien interesante. Cuando él le dice cuando él más adelante dice que se enojó y dice que el poder de Dios cayó sobre de él, coge dos de sus ganados, los picotea, los reparte y le dice, el que no se una a Samuel y a mí, esto es lo que le va a pasar a su ganado. Ellos se intimidaron y rapidito cogieron y se unieron y ganaron esa batalla. Pero más adelante, estando con los filisteos, que tuvieron bastantes batallas, pero en esta Samuel le dice, cuando vayas a esta guerra, tienes que esperar 7 días y esperas a que yo llegue para yo hacer el sacrificio con el becerro para hacer la paz, para que Dios le diera la victoria. Saúl en esa batalla pues se desesperó, esperó los 6 días, pero no esperó a que él llegara. Cuando Samuel llegó, se enojó y le dijo loco, porque le dijo en la cara, le dijo loco, locamente, porque así aparece, locamente has desobedecido. Y esto te va a costar que el reino de Dios no sea confirmado por Yahweh para siempre. Además, tu reino no durará, no será duradero. Luego tuvieron una otra guerra, que fue una de las bien importantes, donde fue con los amalecitas, donde Dios le dijo a Samuel que le dijera que tenía que liquidar a todos los de esa región, a todos los amalecitas. ¿Por qué? Porque ellos se opusieron cuando Israel salió de Egipto, ellos fueron los que se opusieron. Y lo que hizo Saúl fue que fue a esa guerra, pero perdonó al rey Agag y se quedó con el ganado. Surge eso y ahí Samuel vuelve otra vez y le dice, este, totalmente, dice, estás rechazado como rey de Israel por Dios. Y esta desobediencia se consideró una rebelión contra la palabra divina. De ahí se, se ve en la frase que dice, el obedecer es mejor que un sacrificio y el presentar atención a la grosura y prestar atención que la grosura de los carneros. Luego de eso, pues viene Samuel y le informó a su reino que sería arrebatado y dado a otro más digno que él, que resultó siendo el rey David. Saúl murió y ahí de entonces comienza donde David establece a Jerusalén como capital. Y Natán, profeta que corrigió a David tras el episodio de Betsabé. Y ese le toca a mi hermanita Dali. Adelante, Dali. Gracias, Cristina. Les voy a enfatizar en dos momentos históricos en la vida de David antes de que es coronado, es ungido como rey. Y es que en Primera de Samuel 16, David es ungido por el profeta Samuel, ya un llamado desde muy joven. Por su carácter, por su fe, por su respeto al orden, Yahweh lo escoge. Y le habla a Natán y le confirma en Segunda de Samuel, el capítulo 7, donde el profeta le dice, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Yahweh va contigo. Am, Aquí estamos 1000 años antes del nacimiento de nuestro Salvador. Y después a pesar de que los
el pueblo estaba fiel, era fiel a Saúl, porque su rey antes era Saúl y ellos todavía aún amaban a Saúl. Y David le mostró respeto a Saúl, enterrándolo y dándole el honor como rey. Am, entra al reinado David dirigido por Yahweh, porque él va a donde Yahweh le dice, ¿qué hago ahora? ¿Hacia dónde voy hacia dónde voy? Y Yahweh va dirigiéndole y le dice exactamente paso por paso todo lo que tiene que hacer. Ve a Hebrón, ve allí y ahí o sea, allí cuando llega, rápidamente lo unge como rey. Él, lo que estamos mirando es que David establece a Jerusalén como capital. Es un terreno entre el norte y el sur de Israel, y allí es un terreno que no estaba asignado a una tribu, y, y moraban allí los jebuseos, que de hecho cuando David, este, pues se enteraron los jebuseos, les decían, los ciegos y los cojos te echarán. Pero David fue, y como Yahweh iba con él, porque en ese tiempo o sea, Yahweh iba con él. Y él conquistó ese terreno y lo llamó Ciudad de David, Sa- Ciudad de Sión. Y hasta, porque Yahweh lo hace todo perfecto, que mandó a Irán, el rey de Tiro, le mandó carpintero, herramienta y todo para edificar la casa de David en Jerusalén. Recuerden que cuando Yahweh te llama, Él te respalda. Él te da todo lo que tú necesitas. Ahí David levanta edificios, y lleva, a pesar de que tenía un poquito de resistencia a buscar la arca del pacto, trae el arca del pacto, a Jerusalén. Y cuando leía esta parte, Yahweh nos da victorias, me perdonan, porque David iba danzando y glorificando con toda su fuerza a Yahweh. Y vemos, aún hoy, vemos que todavía hay que seguir orando por Jerusalén. Anyway, seguimos. Perdonen que me pongo emocionada, porque la palabra de Yahweh es viva. Y lamentablemente David tenía debilidades. Y vemos aquí en Segunda de Samuel, el capítulo 12. Les voy a leer porque les podía contar en mi manera, pero es mejor escucharlo directamente de la palabra. Y dice así, en el nombre de Yeshua. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comían en sus platos, bebían de sus vasos y dormía con él. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó a visitar a la casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán, tan cierto como el Señor vive,
quien hizo esto merece la muerte. Y Natán les continúa diciendo, Yahweh te ha dado de todo, te ha dado mujeres, te ha dado edificios, te ha dado la conquista de muchos pueblos y te atreves a asesinar a Urias para apoderarte de su esposa. Y no tan solo mataste con la espada de los amonitas, por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias para hacerla tu mujer. Y el castigo fue que su hijo iba a morir y abuelo lo perdonó. Inmediatamente Natán le dice, el padre te perdona, te cuesta, o sea, le trae a juicio. Y David en el Salmo 51, él está su plegaria ante el Todopoderoso, pidiéndole que tenga piedad. Ten piedad de mí, oh Yahweh, conforme a tu misericordia. ¿Ok? Vemos aquí que el rey David se mantenía constantemente en comunicación con Yahweh, pero en ese momento, pues tomó decisiones. Y aunque Betsabé fue la madre del rey más sabio de Israel y el linaje de David es, es donde sale nuestro Salvador, todavía Yahweh, de peores condiciones, hace, hace cosas maravillosas. Anyway, David cayó en pecado, mató, asesinó y cometió adulterio y Yahweh lo perdonó. Y con ustedes seguimos con Cristina. Ok, para el año 957 antes de Cristo fue que Salomón construye el primer templo. Eh, Salomón era un hombre sabio en el gobierno y era un pensador y escritor. Escribió 3000 proverbios, 1105 cánticos. Era un pensador y escritor. Abarcaba en las enseñanzas de justicia, moralidad, naturaleza, vida cotidiana. Y me gustó mucho que tenía enseñanzas sobre los secretos de la naturaleza de los cedros del Líbano, hasta el hisopo que crecía en los muros. También daba enseñanzas cómo vivir con justicia. Su legado fue los proverbios, Eclesiastés y Cantares. Salomón alcanzó una era de paz y estabilidad. Pudo enfocarse en el crecimiento del reino de guerras, pasó a ser flujo de riquezas y centro de comercio y cultura en el mundo antiguo. Logró una nación unificada y próspera. En Primera de Reyes 6 y 7 dice que Salomón fue la promesa de Dios a David, su hijo, que gobernaría en paz y sabiduría. Pues Salomón comienza a edificar el templo en el Monte Moriah. Fue una obra monumental con los mejores materiales, eso lo sabemos, y los mejores artesanos en logística, ya que Dios fue el que le dijo cómo era, qué tamaño, con qué material, con qué tela, con todo, 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 todo fue un diseño de parte de Yahweh, incluyendo que me llama mucho la atención esto, que ese templo se convertiría en el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo y en el corazón de la adoración de Israel, donde la gloria de Dios habitaría. El reinado de Salomón, aunque marcado por su sabiduría y prosperidad, culminó con su caída al apartar su corazón y al alejarse de Dios por causa de muchas mujeres extranjeras, quienes lo llevaron a la idolatría, adorar a falsos dioses
y a construirle, porque él mismo le construía los altares a esos dioses para que esas mujeres lo adoraran. Eso provocó la ira de Dios y su desobediencia en, 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 en adorar estos dioses. Esto resultó en la división de, de Israel en dos. Pero hubo un profeta que se llama Ahías, que él simplemente estaba una vez en el campo. Quiero leerlo de aquí. Se llama Ahías de Silo, predijo la división del reino de Jeroboam, a quien dijo que Dios le daría el reino sobre 10 tribus de Israel, debido a los pecados de Salomón. Para simbolizar, Ahías rasgó una capa en 10 pedazos y se los dio a Jeroboam y también predijo la muerte del príncipe de Judá. Aquí vemos que entonces el reino se dividió en dos. En el año 1931, Israel Norte y Judá del Sur, profetas del reino del norte, Elías, Eliseo, Amós, Oseas, profetas del reino del sur, Isaías, Miqueas, Joel y Habacuc. Y eso le toca a nuestra hermanita Dale. Adelante, Dale. Ok, como bien decía Cristina, ok, estamos en el año 931 antes de Yeshua y estamos en le vamos a hablar de un periodo de 259 años. Podemos ver en la tabla todos los reyes que reinaron, los años, eh, cómo se describen estos reyes. Tenemos una tabla para compartir y van a ver en Israel del Norte, bajo la dirección del rey Rehoboam, este, que ese rey era malo. Él comenzó su campaña política antes que Salomón muriese. Él comenzó ya su campaña y que cuando a Salomón enterarse, pues ya él lo quería ah, matar y él se escapó a Egipto. Al él enterarse de que Salomón muere, él regresa y ya él tenía su gente y pues ahí surge la división. Y como pueden ver, el, el Israel del norte está bajo 18 reyes, entre malos y los peores dirigentes, y que el pueblo sufrió graves consecuencias. Lo peor fue que ellos se entregaron a la idolatría. Y le voy a traer la definición de, aunque ustedes posiblemente la sepan, la Real Academia Española dice que en la idolatría es adoración a los ídolos, es paganismo, es amor exceso a algo o a alguien. Y el pueblo de Israel, claro, pues por los dirigentes que pasaron, ellos sufrieron, o sea, se dejaron llevar por el rey y el rey los llevó a la idolatría. A pesar de que habían todavía muchos no compartían ser idólatras, todavía había un pueblo que amaba a Yahweh, pero aún el amor de Yahweh es más grande para su pueblo. Y trae, y en Primera de Reyes 14:21
dice que Jehová amonestó entonces a Israel, a Judá, por medio de todos los profetas, de todos los videntes, diciendo, volvaos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos y mi ordenanza, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron sus corazones. Aún Elías, ellos vieron milagro, ellos vieron cuando Elías llama a Yahweh, cuando él se presenta ante los profetas y, y clamó Elías en Primera de Reyes 17:1. Dice que Elías dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres Elohim, que tú vuelven a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahweh, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún la envió el agua que estaba en la zanja. Podemos ver que el ministerio de Elías se pasa a Eliseo. Eliseo estuvo ahí mano a mano hasta que Elías pues pasó. Y aquí vemos también que Eliseo muestra compasión para ayudar a las personas y también hace milagros. Amós advirtió también contra que había gente que tenía más riqueza que otro y no estaban supliendo las necesidades a sus vecinos. Y ahí estaba el pueblo de Israel en una sociedad más materialista y Amós pues se dirige al pueblo diciéndole que no sean tan injustos. Oseas también, al- el profeta Oseas también le reclama al pueblo que no sigan la idolatría. El, el Israel del sur fue dirigido por Roboam, el hijo de Salomón. Y ahí pues él solo tuvo, no sé, perdóname. Ahí pasaron, nuevamente vemos una variedad de reyes malos, buenos y malvados, y hasta lo peor de dirigentes. Pero aún así, estaban los profetas Isaías hablándole al pueblo y quería leer porque Isaías le reclama al pueblo. Lo tenía por ahí. Bueno, Isaías nos habla o le habla al pueblo y le dice, oye cielo y escucha tu tierra porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí.
El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y aún le dice, oh gente pecadora. Y Isaías le habla así fuerte al pueblo, am, pero aún así, y también le trae, el mensaje de Isaías es de redención. Hay una esperanza en el mensaje del profeta Isaías. Miqueas, Joel y Habacuc también le trajeron palabras al pueblo que iban a estar, que iban a sufrir y aún el pueblo no se quitaba de la idolatría. Y ahí estuvieron ellos muchos años, o casi 400 años en esta trayectoria de la división del reino del norte y el reino del sur. Nuestra hermana Cristina. Gracias, Dali. Ahora el tema es para el año 722 a.C., la caída de Samaria y fin del reino del norte de los asirios. En Segunda de Reyes, capítulos 17 y 18, pues se encuentra la historia esta. Pues bueno, pues Samaria está ubicada entre Judea y Galilea. Actualmente se conoce como Cisjordania. Tuve el privilegio de ir a Cisjordania, visité a Belén y a Jericó, que son hermosísimos. Eso queda al norte de Israel. Judea y Samaria eran los nombres antiguos nombres antiguos. El primer rey de Samaria fue Omri. Samaria, su nombre en hebreo era Shomron, nombre bien raro, ¿verdad? Shomron. Significa torre de vigilancia o atalaya. Samaria fue la capital del reino del norte de Israel durante un periodo significativo. La región fue un lugar de división, exilio y conflicto, especialmente entre judíos y samaritanos, debido a la diferencia religiosa y étnica. La parábola del buen samaritano que se encuentra en Lucas 10, 25, 37, lo quiero traer porque, pues, después de uno mencionar tantos reyes desobedientes y demás, pues, quiero traer algo que refresque. Y en Lucas 10, capítulo 10, 20, 25 a 37, dice que había un intérprete de la ley. Dice aquí, había un intérprete de la ley que le dijo al maestro, ¿haciendo qué cosas heredará la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de un ladrón, los cuales despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, descendió un levita, lo miraron y siguieron de largo. Pero vino este samaritano, lo cogió, lo vendó, lo curó, se lo llevó y hasta pagó para que lo atendieran. Vemos aquí que en este relato, pues, de verdad que todavía pues nos toca, en medio de todas estas circunstancias que pasamos y demás, nos toca a nosotros que nos siguen repitiendo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza.
y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos siguen repitiendo. En el relato de Segunda de Reyes 17 aparece Oseas. Comenzó a reinar y reinó 9 años en Samaria. Fue el último rey de Samaria. En el año, dice que bien, esto fue en Asiria. Y el rey Salmanasar ya había descubierto que Oseas estaba conspirando con él junto con el rey de Egipto. También se había dado cuenta de que él no estaba pagando los tributos anuales que le correspondía pagar. Y simplemente, pues este rey Salmanasar ordenó que lo arrestaran y lo pusieran en prisión. Luego invadió el país entero a Samaria, lo atacó durante 3 años y a los israelitas los tomó cautivos a Siria. Yahweh, por medio de los profetas, había advertido a los israelitas que se convirtieran de sus malos caminos y cumplieran los mandamientos y leyes y las enseñanzas que le habían dado sus antepasados, pero no hicieron caso. Además, siguieron dioses ajenos, imitaron las naciones que habían alrededor, algo que Yahweh ya había prohibido. Este, Yahweh se enfureció en el versículo 18 de ese mismo capítulo. Dice que, dice que él arrojó de su presencia, los arrojó de su presencia, como lo había anunciado anteriormente por medio de sus profetas. Finalmente, en el año 722 a.C., los asirios conquistaron a Samaria, capital del Reino del Norte, lo que significó la completa caída del reino de Israel. Los israelitas fueron llevados como exiliados a Siria y a otras partes del imperio asirio. Los israelitas, después dispersados, se les conoce como las 10 tribus perdidas. Así que después de esta caída, vino a ser la, la división de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Así que ahora le toca a Dalis con el año 586 a.C., en la destrucción del primer templo y exilio de Babilonia, profetas del exilio, de ofe- profetas del exilio, que fueron Ezequiel, Jeremías y Daniel. Adelante, Dalis. Ok. So, tenemos la destrucción del primer templo y el exilio en Babilonia. Durante la destrucción del primer templo, los babilonios invadieron y sacaron Jerusalén, destruyeron la ciudad, derribaron los muros, quemaron el primer templo, todos los objetivos sagrados, las decoraciones del templo fueron despojadas y llevadas a Babilonia. La destrucción fue un acontecimiento muy traumático para el pueblo de Israel. Disculpen, el profeta Jeremías había profetizado en Jeremías 29:10 que el pueblo de Israel regresaría a Israel del exilio al cabo de 70 años, que efectivamente se cumplió. Ezequiel, este, primeramente, Ezequiel fue el que profetizó, el Padre lo usa, además de profetizar, no de profetizar, sino que traer palabra de Yahweh al pueblo. Él no solo reprendía, sino que él traía palabras al pueblo, de fortaleza. Y Yahweh eligió a Ezequiel para dar fuerza a su pueblo. Aunque él
aunque Ezequiel fue el próximo, antes del exilio, Ezequiel iba a quedar como rey, pero que en eso pues el rey Nabucodonosor entró a Jerusalén ah, tomó riendas, tomó la destrucción de Jerusalén. Y Daniel también, como estudiamos en la última jornada, que habló, hizo milagros también, hizo milagros también, profetizó del futuro y que Yahweh es soberano y hay que obedecerle. Y ahora, Cristina con el edicto de Ciro y el retorno a Jerusalén. Gracias, Dali. En el 538 a.C., pues fue el edicto de Ciro y el retorno a Jerusalén, y los profetas de la reconstrucción fueron Zacarías y Ageo. En, en el edicto de Ciro, el Grande, dice en Esdras 1 al 4, 1 al 4, dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Y yo dije, ¿qué dijo Jeremías? Pues Jeremías en el 51, 20 al 23 dice, el Ciro es el hacha de guerra y la espada de Dios. Tú serás mi instrumento, dice el Señor, para desplazar a las naciones y destruir muchos reinos. Yahweh pues despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual él hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo el reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haga entre vosotros de todo su pueblo, sea Yahweh su Dios con él y suba. El edicto de Ciro, emitido por el rey persa en el siglo VI a.C., autorizó al pueblo judío exiliado en Babilonia a regresar a Jerusalén para reconstruir su templo. El decreto les permitía a los judíos que quisieran volver a casa, y ordenó que la restauración del templo contaría con la ayuda financiera del gobierno persa. Incluía la devolución de los utensilios sagrados que habían sido robados. Los profetas de la reconstrucción fueron Zacarías y Ageo. Ellos ambos ministraron juntos para sacudir al dormecimiento de la comunidad repatriada. Fueron inspirados por Zorobabel, gobernador, y Josué, sumo sacerdote, quien los lideraba. Ageo ayudó al pueblo a reconstruir el templo al instarles a priorizar la adoración a Dios sobre sus propios intereses y al asegurarles que su prosperidad dependía de su obediencia. Ageo, el profeta, respondió al pueblo por su apatía y les dijo que sus dificultades económicas se debían a que habían descuidado la reconstrucción del templo y su propia vida espiritual. Los motivó a ser fuertes, a arrepentirse y a trabajar en la reedificación del templo. Zacarías, en el capítulo 1 al 6, ah, dice, animó al pueblo al arrepentimiento junto con Ageo y en la renovación espiritual para prepararlos para la adoración en el nuevo templo. Y fue a través de 8 visiones de esperanza y promesas divinas para mantener su fe. Yo dije, wow, 8 visiones. Busqué esas 8 visiones, pero no las puedo discutir. Pero se encuentra en Zacarías capítulo 1 al 6. Son de lo que iba a pasar antes y lo que va a pasar más adelante. Eso está súper interesante.
Luego de eso, pues, surge la reconstrucción del segundo templo, que eso le toca ahora a Dali, que fue para el año 516 antes de Cristo, y el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquía. Y con esto nosotros terminamos. Adelante, Dari. Dali, abre tu micrófono, que está cerrado. Jonah. Ok, como se acuerdan, el edicto de Cira, pues, favorece al pueblo a- y muchos se regresaron a edificar los muros en Jerusalén, a levantar el templo. Y Malaquías no solo habla del presente, pero le habla el futuro. O sea, les recuerda que tienen que presentar sus ofrendas y diezmos y también nos trae el futuro que dice en Malaquías 4, mira, ya viene el día, al diente como horno. Y salto verso al verso 2 que dice, pero que para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo un rayos en sus rayos salud y ustedes saldrán saltando como becerro bien alimentados en la manada. El día que yo actúe, ustedes pisotearán los malvados y bajo sus pies quedarán hecho polvo, dice Yahweh de los ejércitos. Y aquí los profetas nos advierten, los profetas nos habla del futuro. Isaías nos trae am, el mensaje del Mesías. David nos trae el mensaje del Mesías. Y con esto sabemos, o sea, el linaje a través del linaje de David, que fue promesa de Yahweh a David, que su reino nunca terminará, porque a través de él nacerá el deseado de toda la gente. Y nosotros somos dichosos en conocerle, amarle y obedecerle. Gracias por compartir en esta noche con nosotras y que el Padre, que ustedes reciban esta palabra, que somos profetas en este tiempo, que somos voz, eh, que Yahweh nos ha llamado a ser voces en medio de las tinieblas, ser luz. Exacto, Dali. Eh, Tenemos que estar claros que obedecer es ser sumiso. ¿Y sumiso a qué? Pues a su mandato. Y eso pues nace del amor y la confianza que nos machacan y nos machacan. Tenemos que tener confianza, tenemos que tener confianza y no acabamos de tener confianza en el Padre. Es es una seriedad con la que debemos de tomar pues la palabra, porque todos estos reyes se les advertía, como hemos discutido, todos los siempre Dios advirtió por medio de los profetas y les advertía porque ya habían unas enseñanzas que solamente lo que tenían era que seguirlas y no las seguían, simplemente se dejaron desviar, cumplían la misión y después se desviaban. Eso actualmente sucede, pero seguir sus instrucciones, incluso cuando son difíciles, este, es lo que tenemos que hacer. Yeshua mismo dijo que si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, es que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, obedecer sus mandamientos, obedecerlos, mantenernos en esa obediencia que es mucho más válida para Yahweh que los sacrificios. En Deuteronomio 5:33 dice que andad en todo el camino que Yahweh nuestro Dios ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer, que nosotros vamos a poseer también. Así
Que Yahweh les bendiga, les guarde y hasta aquí nuestra parte también. Wow, qué tremendo, amadas hermanas, qué bendición. De verdad que estas chicas sí que se esforzaron. Miren, yo leí Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica. Yo le dije a Yane, esto es demasiado. Y no leí todos los profetas. Así que imagínense. Pero yo decía, esto es mucho, mucho material y hay que resumirlo lo más posible. Así que nosotros nos comunicamos, hicimos un chat. Yo empecé a buscar información y se las compartí a ella y les dimos sugerencias. Y ellas desarrollaron todo este andamiaje de lo que es los reyes y de verdad que hicieron una trayectoria de lo que es los reyes desde el inicio, comenzando de cómo terminó los jueces hasta nuestros días, porque esto es lo que nos han traído nuestras hermanas de verdad en esta noche y es una tremenda bendición. Fueron 43 reyes. Imagínense si Dali y Cristina hubiesen estado mencionando cada uno de los nombres de estos 43 reyes, no íbamos a terminar hoy. Créanme que aquí hacíamos no media vigilia, vigilia completa porque eran muchos reyes. Fueron 4 reyes que estuvieron en conjunto antes de la división del reino del norte y del reino del sur. Luego fueron 19 reyes de Israel, que era el reino del norte, 20 reyes del reino del sur. Así que imagínense ustedes, y entonces eran contemporáneos en los años. Imagínense cómo hubiésemos estado aquí si hubiésemos estado toda la noche. Así que, pues, la asignación la tienen cada una de ustedes, amadas hermanas, de leerse Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, leer Segunda de Crónica y leer los profetas que tienen que ver con todo lo que nuestras hermanas nos trajeron en esta noche. Pero la realidad de esto es que nuestro Padre nos ama tanto que a pesar de que el pueblo no quiso escuchar más la voz de Dios y pidió reyes, y Dios les dio los reyes, y de que el pueblo claudicó y cada vez era más y más el pecado que iba cometiendo, la misericordia de Dios alcanzó al pueblo y verdaderamente hasta ver hoy en nuestros días de que nosotras estamos aquí en esta noche, gracias a esa misericordia de Dios, que del linaje de estos reyes vino nuestro amado Mesías, Yeshua, Jesucristo. Y hoy podemos estar aquí unidas a una voz gracias al amor de nuestro Padre Celestial, gracias a que envió a su Hijo amado a entregarse en una cruz por nosotras, por la humanidad. Y a pesar de que los reyes cometieron muchos pecados, el Padre fue bueno y les mandó aviso, le enviaba a los profetas. Dice la palabra que él no hará nada sin antes avisárselo a sus siervos los profetas. Y les avisaba y los redarguía y los corregía para que ellos se enmendaran porque el mensaje del profeta era para que ellos retornaran a caminar en obediencia a lo que él estableció en su palabra, a los mandamientos que hoy día todavía están vigentes. Y ese sigue siendo el llamado de parte del Padre. Y no tan solamente el Padre está utilizando profetas hoy día, sino que Él utiliza su palabra, Él utiliza estas enseñanzas y nos muestra que tenemos que caminar conforme a lo que Él estableció en su palabra. Y miren que hubo reyes buenos, porque hubo reyes, o no buenos porque solo bueno es Dios, pero hubo reyes malos y hubo unos que fueron menos malos, que hicieron lo agradable delante de Dios. Y dentro de esos reyes buenos estuvo, estuvo Josías, que hizo una reforma religiosa completa cuando encontraron el libro de la ley de Dios y entonces mandó a limpiar al pueblo de la idolatría y restauró la verdad, la verdadera adoración. O Ujú. sea, Dios siempre Él tiene a alguien eh, que escoge para entonces hacer esa restauración, ese restablecimiento. Y sí, la mayoría de los reyes fueron malos, malos,
malos. El peor de todos fue Acab, que fue el rey que se casa con Jezabel, que Ujú. ustedes saben que Jezabel daba culto a los dioses de Baal, porque ella, su papá, eso fue lo que cultivó y ella aprendió, esa fue la enseñanza, y acá promovió la idolatría, adoró a Baal, aumentó los sacerdotes idólatras. Jezabel manda a matar a Nabot para que entonces Acab posea la viña y Acab arresta al profeta Micaías. Pero no fue el único que hizo lo malo delante de Dios. Hubo otros dioses como Roboán que adoró a dioses falsos, dejó de servirle a Dios. Él permitió que se mantuviera el yugo pesado y en el trabajo y los altos impuestos porque él escuchó, este fue el rey que escuchó a los sabios de su papá y escuchó a sus amigos y sus amigos le dieron un mal consejo y este mal consejo trajo unas consecuencias. Tenemos que prestar oído a quien escuchamos, porque vemos que en esta trayectoria el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios a través de los reyes ni de los profetas que Dios levantó, escogieron el mal consejo y pagaron las consecuencias. Vemos que Manasés construyó varios altares idólatra. En la mano de Roboam fue que, disculpen, que se divide el reino, ahí es que se divide el reino, ahí es que viene la destrucción. Y vemos que Manasés construyó varios altares idólatras dentro de la casa de Dios, se involucró en la hechicería y lo que es la brujería, sacrificó su hijo quemándolo a los dioses. Y Acaz hizo lo mismo. Él hizo altar a otros dioses en el templo, sacrificó sus hijos Acaz sacrificó varios hijos, los quemó, los pasó por el fuego como sacrificio. Sacó los utensilios del templo, cerró las puertas del templo, hizo altares en Jerusalén. O sea, hubo muchos líderes que realmente no estaban haciendo lo que Dios quería que se hiciese. Lo vemos hoy en día. Hay muchos gobernantes. Hoy en nuestros días, muchos gobernantes están consultando brujos, hechiceros, están haciendo las cosas contrariamente a todo lo establecido en la palabra de Dios. Estamos viendo en nuestros días, lo estamos viviendo. O sea, siempre se dijo al final del principio, la Biblia, todo lo que acontece, esto es cíclico. Lo que se vivió en el tiempo de estos reyes, nosotros lo estamos viviendo hoy en día, aprobando leyes a favor del aborto, aprobando leyes que están cambiando el orden natural de Dios, donde Él establece que el hombre es hombre y que la mujer es mujer, y todo lo han tergiversado. Están haciendo aberraciones de lo que está establecido en la palabra de Dios. Pero todavía hay esperanza porque Dios ha levantado. Se pueden contar con los dedos de la mano los gobernantes o presidentes que están caminando según lo establecido en la palabra de Dios. Son pocos, pero han declarado por sus labios que el verdadero Dios de ellos es el verdadero Dios que nosotros le estamos sirviendo. Y aunque no tengan tal vez, ¿verdad?, alguna afiliación como en estos tiempos, ¿verdad? Pues por utilizar la palabra mal utilizada, tienen una afiliación tal vez con una connotación religiosa, pero sí han declarado, ¿verdad?, por su boca, que ellos creen en que Jesucristo es el Mesías, que ellos tienen su base y su fundamento en Dios. Y estamos viendo, vuelvo y digo, son contados con los dedos de la mano, pero estamos viendo que todavía hay esperanza, todavía queda un remanente fiel. Y no nos podemos sorprender de que lo que estamos viendo, a veces nosotros decimos, wow, pero mira, pero es que eso es lo que está en la Biblia. Busquen y comparen la maldad de estos reyes con lo que se está viviendo en los gobernantes de hoy en día. Busquen y comparen que sí hubo reyes buenos. David, a pesar de que cometió sus errores, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando cometió sus errores, vino y se humilló delante de Dios, se arrepintió.
Y por eso es que dice la palabra que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos a Josías, vemos a Ezequías, que Ezequías derribó altares paganos. Él confió en el Señor durante la amenaza de Asiria y él respondió positivamente cuando le dieron una palabra profética. O sea, hubo reyes que sí destruyeron imágenes de dioses como Asa, él destruyó imágenes de dioses paganos, eliminó prácticas religiosas ilícitas, se mantuvo firme aún cuando su madre estaba promoviendo la idolatría. La propia madre de Asa promovía la idolatría, pero él se mantuvo firme y dijo que no. Así que, y aunque cometieron sus errores, porque sí, cometieron sus errores, no hay nadie perfecto, pero sí también hicieron algo bueno en favor de lo que es lo establecido en la palabra de Dios y en favor del pueblo de Dios. Así que nosotras, nuestro llamado en esta noche es que tenemos que prestar oído a la voz de Dios y a lo establecido en su palabra, que no podemos dejar desapercibido que lo que ocurrió en el tiempo de los reyes está pasando hoy en día ante nuestra vista y que tenemos que orar y pedir sabiduría para ver cómo vamos a actuar, qué decisiones tenemos que tomar. Y cuando nos toque, porque nos toca ir a las urnas a votar, buscar dirección de Dios, a ver qué gobernante es el que se está dejando regir por las leyes de Dios y nosotros apoyar a ese gobernante, aunque sepamos que tal vez ese no sea el que vaya a ganar, porque la maldad del mundo es tanta que prefieren a los gobernantes malos, pero delante de Dios nosotros cumplimos delante de Dios con alinearnos a lo que Dios tiene establecido en su palabra, porque hasta ese pequeño detalle Dios no los toma en cuenta. Y tenemos que ver con quién nos aliamos, de quién escuchamos consejos, porque no todo consejo proviene de parte del Padre, aunque la persona le sirva a Dios. A veces nos dan consejos contrarios, que no es lo que el Padre quiere, aunque sean amistades, conocidos nuestros. Tenemos que pedir sabiduría y discernimiento. Y cuando el Padre levante un profeta para hablar la palabra, para darnos una palabra de Dios, tiene que estar alineado a lo que esté establecido en su palabra. Si es algo que está contra lo establecido en su palabra, ese profeta, lo que nos está diciendo no proviene del Padre. Y déjenme decirles, hay muchos falsos profetas, pero hay falsos profetas porque todavía hay verdaderos profetas. Para que exista un falso profeta, tienen que haber verdaderos profetas que lleven el mensaje del arrepentimiento, de la corrección. La palabra que nos dan, que nos lleva a corregirnos y analizarlo y hacernos tornar hacia el Padre, es una palabra real, viva y verdadera, es eficaz. Como dijo nuestra hermana Dali ahorita, que ella se conmovió porque ella dice que la palabra es viva y la palabra que nos da el Padre tiene que crear ese efecto en nosotros, se vivifica en nosotros. Así que, amadas hermanas, esta ha sido una noche con una enseñanza verdaderamente gloriosa. Yo aprendí mucho con mis hermanas y miren que yo me leí los libros, pero yo me gocé, yo aprendí mucho con ellas. De verdad que las felicito, amadas hermanas. Gracias por esforzarse. De verdad tengo que dar cátedra de estas hermanas. Estas hermanas sí que se esforzaron. Miren que cuando yo cogí y yo leí todo eso, yo dije, ¡Ah, Santo Padre! Nos es mandamos con toda esta información que les tocó a nuestras hermanas, pero el padre no se equivocó. Cada enseñanza que le ha tocado a cada una de las hermanas es porque fue la escogida por el Padre, no por ninguna de nosotras tres, ni por Lisa, ni por Janet, ni por mí, para traer las enseñanzas que están trayendo. Así que, amadas hermanas, gracias, gracias a Dali, gracias a Cristina, gracias a las hermanas que ya han traído sus enseñanzas, gracias a las hermanas que van a traer sus enseñanzas próximamente en esta jornada de la historia del pueblo de Israel, porque verdaderamente usted fue escogida por el Padre para este tiempo, para esta hora usted llegó.
Para esta hora fue escogida por el Padre, para Amén. que usted se deje usar por el Padre. Así que no le coja miedo a los temas que le tocó. No, el Padre sabe que usted tiene para dar eso y mucho más. Así que, amadas, el tiempo ha avanzado. Pido disculpas porque estoy un poquito oscura. Todavía no ha llegado la luz a mi casa, pero yo estoy aquí, mire, con el abanico de batería, con las lámparas encendidas. Así que es que tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas, aunque se vaya la luz, tenemos que tener las lámparas encendidas. Así que así estoy yo en esta noche, aleluya, y gozándome con esta enseñanza de los reyes, de los profetas, de verdad que sí. Así que vamos a hacer la oración. Tenemos unas peticiones de oración que nos entraron al chat de las intercesoras. Y hacemos una oración general para entonces, ¿verdad? Dar por culminada la reunión de esta noche. Así que venimos delante de la presencia del Padre y nos unimos como un solo cuerpo. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, venimos delante de ti en esta hora dándote gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tu palabra fue expuesta en esta noche. Sin importar, Señor, las oposiciones y las resistencias que hemos tenido durante esta semana, Señor. Sin importar las complicaciones médicas, las complicaciones personales, Padre amado. Aún sin importar, Señor, la complicación de que se haya ido la luz en mi hogar, Señor. Hemos recibido tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos, Dios mío, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que tú eres fiel, Señor. Que tú eres justo, mi Rey. Que tú eres fiel a tu palabra. Que tú cumples cada una de tus promesas, cada una de tus palabras establecida, todo lo que tú has plasmado en tu palabra se ha cumplido y se cumplirá, Padre, porque tú no eres hombre para mentir ni hombre para arrepentirte. Y lo que ya tú determinaste hacer en medio de los tiempos, en nuestras vidas y en el porvenir, mi rey, se ha de cumplir porque el decreto de tu palabra prevalece por encima, Señor, de cualquier circunstancia, por encima de cualquier decreto, por encima aún de cualquier diagnóstico médico, Señor, por encima de cualquier situación, Padre, por encima de cualquier guerra, Padre, por encima de cualquier conflicto entre las naciones, Padre, tu palabra se va a cumplir, Señor, y lo que tú estableciste para nuestras vidas se va a cumplir, Padre. Gracias, mi Rey, porque una noche más nos muestras tu favor y tu gracia, tu misericordia, cuánto nos amas, Padre, cuánto tú nos amas a nosotras, Señor, a nuestra descendencia, a nuestra familia, Padre, cuánto tú amas a tu pueblo de Israel, Señor. Gracias, Abacadosh, gracias, Padre Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Porque tu brazo aún no se ha cortado, Señor. Porque tu mano está extendida, Señor, sobre nuestras vidas. Porque todavía hay oportunidad. Porque todavía tu misericordia se renueva cada mañana, Señor. Porque todavía, Padre, tú nos sigues hablando y tú nos sigues mostrando el camino a seguir, Señor, porque tú nos amas, Padre. Es porque tú nos amaste primero, porque tú nos escogiste desde el vientre de nuestra madre, Padre. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y tú nos escogiste, Señor. Nos escogiste, Padre, para ser esa voz, Señor, para estar a una voz como un solo cuerpo. Nos escogiste para este tiempo, Señor, que aunque vemos dificultad, Señor, que aunque vemos caos, Señor, alrededor nuestro, Padre Santo, pero sabemos que aun cuando la tierra estaba desordenada y vacía, tú pusiste orden, Señor, y tú estableces tu orden en medio nuestro. Oh, gracias, mi Rey. Gracias, Padre, por tu misericordia.
Gracias, Señor, por permitirnos vivir los tiempos que estamos viviendo, mi Rey. Gracias porque podemos abrazar tu santa y bendita palabra, mi Rey. Podemos atesorarla en nuestros corazones, Padre. Síguenos dando sabiduría, síguenos dando revelación de tu palabra, síguenos enseñando el camino a seguir. Tú vas delante de nosotras, Padre. Tú eres el poderoso gigante, Señor. El ángel tuyo, Señor, nos rodea. Tú vas delante de nosotros y tú eres nuestra retaguardia. Tú nos rodeas con tu favor y con tu gracia. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey. En esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia, mi Rey, a clamar por Willy, el primo de Dali, Señor. Clamamos por sanidad para él, Señor. Willy probablemente va a tener que ser operado, Señor, intervenido quirúrgicamente, Padre. Pero tú, Señor, tú lo creaste, tú lo formaste, tú lo conoces, mi Rey. Oh, mi Rey, yo te pido en esta hora que si es tu voluntad, Padre, que tú digas la palabra y lo sanes, Señor, y erradiques de su cuerpo, Señor, de raíz, lo que está aquejando su cuerpo, Padre. Que tú limpies su cuerpo, que tú estirpes de raíz todo aquello, Señor, que se ha dañado, que no pertenece a su cuerpo, que no fue tu plan en él, Señor. Límpialo, fortalécelo, Dios mío, Padre. Mira a sus papás, Señor, a Norma y a Perín, Señor, que están preocupados por Willy, Señor. Ellos tienen sus condiciones de salud, Señor, y saben que se les dificultaría poder asistir y ayudar a Willy en medio de esta intervención, Padre. Te pedimos, mi Rey, que tú les des la paz a ellos que ellos necesitan, el consuelo, Señor. Padre, yo no sé si ellos te sirven a ti, mi Rey, pero si ellos no te sirvieran, yo te pido que tengan una experiencia especial contigo, que les seas revelado, Señor, a través de tu Santo Espíritu, el soberano de la cruz, el que llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario y que por las llagas de él fuimos sanados, el que nos redimió del pecado, el que nos salvó, Señor, a Yeshua, nuestro Mesías, a Jesucristo, Señor, Dios mío. Ten misericordia, Padre. Y te pedimos que tú intervengas, Señor, en esta familia, mi Rey, y que tú proveas el oportuno socorro para ellos en medio de esta circunstancia, Padre. Que se haga no como nosotros queremos, sino conforme a tu voluntad y que en medio de este proceso ellos puedan ver tu gloria manifestada, Padre Santo. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de ellos y de cada una de tus hijas, Padre Santo. Yo te presento la petición que está en el corazón de cada una de ellas, mi Rey, que no pasa desapercibida delante de ti, que hoy vimos el testimonio en la reunión del mediodía de cómo tú, Señor, cómo tú contestas las peticiones que están guardadas en lo más profundo de los corazones sin que tengamos que abrir nuestra boca, porque aún no está la palabra en nuestra boca y aquí tú la sabes toda, Señor. Suple y provee la necesidad de cada una de mis hermanas, Señor. Bendícelas a ellas, bendice sus familiares, bendice su descendencia, Padre, y provee, Señor. Tú eres el escudo y la protección alrededor de nuestra familia, de nuestra descendencia, y nuestra descendencia es tuya, Padre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Padre. Y esta promesa hoy está vigente para nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que tú traigas a memoria de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra descendencia, tu palabra de vida, Señor, que ha sido sembrada en ellos, Padre. Recuérdales tu palabra, Padre. En el momento de mayor necesidad, recuérdales tu palabra. Ponles personas en su camino, Señor, que le traigan a memoria tu palabra, Padre.
Gracias, mi Rey, te damos en esta noche. Gracias porque sabemos, Padre, que tú escuchas nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras plegarias, Padre. Bendice a Israel, mi Rey. Bendice a tu pueblo, a tu nación, Señor. Fortalécelos en medio de este caos que están viviendo, Señor, a nuestros hermanos, Padre. Ten misericordia y suple, mi Rey, la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre ante el cual se va a doblar toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Padre. Hemos orado. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amadas hermanas, damos gracias al Eterno, el tiempo ha avanzado. Sabíamos que esta enseñanza iba a tomar un poquito más de tiempo porque era mucho material. Gracias por quedarse conectadas con nosotras hasta el final de la transmisión. Les recordamos que el martes que viene a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, tenemos nuestra reunión de íntimo, un regalo del Rey. Si usted puede conectarse, amada hermana, conéctese. El Padre la va a sorprender. Así como nos sorprendió en esta reunión de hoy. Fue una sorpresa maravillosa, maravillosa. Y Lisa y yo hablábamos ahorita por la tarde y de verdad que es que, ay, el Padre no deja de sorprendernos. No deja de sorprendernos el Padre de verdad. Fue una gran bendición. Así que si usted tiene la oportunidad, conéctese, que hay regalos todavía de parte del Padre, hay sorpresas para ustedes. Y no deje de conectarse el martes que viene a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, porque seguimos con las enseñanzas de la historia del pueblo de Israel hasta nuestros días. Miren cómo la enseñanza de lo que ya pasó nos ministró de lo que está pasando hoy en nuestros días. Así que esto en cada enseñanza vamos a ver cómo nos ministran al día de hoy. Así que, amadas hermanas, no dejen de conectarse, compartan estos videos porque hay muchas hermanas que necesitan, muchas personas, muchos varones también que necesitan escuchar estas enseñanzas y el enriquecedor de la palabra del Eterno y de lo que estamos aprendiendo, amadas hermanas. Recuerden que este video lo vamos a subir grabado, lo vamos a estar compartiendo en el chat de Telegram, lo vamos a estar compartiendo en nuestra página de YouTube a una voz, damas, lo van a encontrar allí más adelante. Y amadas hermanas, yo espero que ustedes hayan hecho sus anotaciones, lápiz y papel, que Brendita haya hecho apuntado sus puntitos, que Wandita Cintrón también y después nos los compartan para que entonces nos ayuden con las asignaciones que tenemos porque por ahí ya están afilando el lápiz y papel y nuestra hermana Yana y nuestra hermana Viviana están ahí ya haciendo los examencitos para ver cuánto aprendimos. Y las que no hemos entregado todavía exámenes, a ponernos para nuestro número para entregar los examencitos que tenemos que entregar. Mira, Brenda dice que tiene puntitos, así que Brendita tienes que compartirlos en el chat de Telegram, los puntitos, para que nos ayudes con la asignación, porque esta asignación sí que va a estar, uff, porque este examencito va a estar heavyweight porque fue mucho lo que se habló, así que tenemos que, miren, prepararnos. Pero para beneficio de las hermanas, subimos el video grabado y después entonces usted pues puede contestar, ¿verdad? La asignación o el examencito que nos envía una de las hermanas. Janet va a compartir la tabla que se compartió en la reunión de hoy, en la transmisión, en el chat de Telegram. Así que para las hermanas que no están en Telegram, nos envía un mensajito a través de WhatsApp, le vamos a estar haciendo llegar, ¿verdad? La tabla o le vamos a estar haciendo llegar los puntitos que nuestras hermanas compartan para beneficio de aquellas que todavía no están en el chat de Telegram. Así que, amadas hermanas, recuerden invitar a otras damas para que se conecten a esta enseñanza tan importante. Así que, amadas hermanas, nos queda más que despedirnos, dándole gracias al Eterno, gracias a ustedes por haberse conectado una noche más y quedarse hasta este ratito con nosotras. Les deseamos que tengan un sueño reparador, que mañana usted se levante, mire, revestida como la reina que es del Eterno, revestida de su poder, de su gloria, de su gracia,
y con el oído afinado, dispuesto a escuchar lo que el Padre nos tiene que decir, y con la boca presta para proclamar la palabra del Eterno a todo aquel que necesite recibir esa palabra del Eterno, porque para eso es que estamos llamadas, para esta hora hemos llegado, para proclamar las grandezas de nuestro Padre Celestial y decirle al mundo que Yeshua vino, pero que retorna y que su venida está mucho más cerca de lo que nosotros pensábamos. Con los acontecimientos que estamos viendo mundiales, ya todas sabemos, o debemos saber a estas alturas, que ya esto es inminente, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Cuando el Padre determine. Porque a nosotras no nos toca saber ni los tiempos ni las sazones. Simplemente ser obedientes a su palabra y cumplir con la misión que Él nos dejó. Ir por todo el mundo y llevar este evangelio a toda criatura. Así que les enviamos un besote bien grande y un abrazo bien apretado. Shalom, las esperamos el martes que viene. Shalom. Shalom, Shalom, gracias. shalom, shalom. Shalom. Shalom.